Hola, buenas, soy Carlos Ruiz. Soy el encargado de exponer el tema de audio para la asignatura de tecnologías de los medios audiovisuales y comenzamos con lo que es el audio y el sonido, aunque vamos a hacer una pequeña introducción ahora sobre el tema de la acústica y cómo tiene sus varios ámbitos donde estudian cada ciencia y el porqué. Empezamos con la acústica física. Es la que proviene del estudio simple de cómo el sonido se transmite mediante ondas y a ciertos tipos de sólidos o fluidos. El mejor elemento es el hierro, que más o menos son unas 5100 metros por segundo lo que recorre el sonido. En el aire el sonido va a 340 metros por segundo y más o menos se encarga de eso. Luego tenemos la acústica fisiológica, que es la que se centra más en el estudio de cómo irrumpe el sonido en los seres humanos, del oído, de las cuerdas vocales de estos. eh, Eso. Luego tenemos la psicoacústica, que es muy parecido a la acústica fisiológica, lo único que esta lo que estudia es sobre todo la estimulación que se obtiene en los seres humanos o animales o cualquier otro ser o objeto que cuando le incide o obtiene alguna onda sonora. La acústica arquitectónica lo que estudia sobre todo es cómo el sonido o el audio puede interferir en varias zonas de recintos interiores. Cómo se absorbe, cómo se refleja, cómo puede llegar a aislarse un sitio, todo por medio de un estudio científico. La acústica musical lo que sobre todo estudia es los tipos de armonía o cómo un sonido se puede inventar desde un objeto o de un instrumento y propiamente cómo actúa y por ejemplo, los armónicos que derivan de ella o cómo interfieren las ondas estas creadas por los instrumentos. Luego tenemos la lingüística y la fonética que estudian propiamente lo que es cómo, qué, qué sonidos puede llegar a tener el lenguaje humano y cómo la formación de palabras y cómo esos sonidos se pueden llegar a transferir mediante el lenguaje y más o menos. La acústica submarina, el mayor estudio que tiene es sobre todo los animales marinos, cómo las ondas se esparcen por el agua y cómo viajan esas ondas, que es totalmente diferente al del aire. Y sobre todo en acústica submarina, todo el lenguaje de submarinos y de sonar son lo que más o menos se estudia. Ahora sí, nos vamos lo que es al tema del sonido, que es muy particular. Eh, el sonido es un tema muy amplio y que abarca y que abarca un montón de temas. Lo que es propiamente el sonido físicamente la podemos deducir como tres tipos de ondas, que es una es onda mecánica, ya que necesita cualquier cosa para poder expandirse. Ponemos el ejemplo del espacio, que al no haber ni oxígeno ni nada físico eh, por donde desplazarse la onda sonora, no hay sonido. Lo que hemos dicho antes, el sonido utiliza cualquier medio para transmitirse, tanto el agua, líquidos, sólidos como el hierro, aluminio o el propio aire gaseoso. Es longitudinal, es longitudinal ya que el sonido está compuesto por partículas que lo que hacen es moverse y al conseguir que la onda salga de la fuente sonora se van moviendo y van avanzando. Es longitudinal porque estas partículas van en la misma dirección en la que la propia onda va. Si se habla hacia verticalmente o hacia un lado, el sonido sigue yendo hacia allá, no varía desde la fuente sonora. Y por supuesto es esférica porque es omnidireccional. En muy pocos casos se puede acortar el sonido o
en su naturaleza el sonido viaja por todas partes y no es controlable, así que va en las tres dimensiones. Como ya hemos comentado antes en la acústica física, la velocidad de propagación del sonido varía según el ámbito donde sin duda, el medio donde más lento recorre el sonido es el aire, aunque es el que el oído humano puede llegar a percibir y en medio de la comunicación de nuestro lenguaje es el que utilizamos. Como también hemos dicho en la acústica arquitectónica hay cuatro factores muy importantes, que es la absorción. Esto consiste en cómo absorbe todos los tipos de materiales o cualquier otra cosa. Los simples seres humanos tienen absorción, cómo esas ondas inciden en esos cuerpos y las absorben, por supuesto se deterioran o dejan de existir. La reflexión, como su propio nombre indica, a veces hay la mayoría de los materiales que no son buenos absorbentes lo que hacen es reflejar esa onda. Ya puede incidir en varios ángulos, en 90 grados, 45, lo que sea, pero cuando incide esa onda, lo que hace la propia acción de reflexión es mandarla hacia el otro lado o inversamente. La refracción es muy parecida a la reflexión, lo único que cuando cuando la onda sonora cambia de un medio a otro, lo que hace esa onda no es reflejarse en una angulación o dependiendo de la frecuencia que tenga de cómo podemos ver hacia dónde va o no, sino la refracción directamente pues puede esparcir totalmente la onda en muchos pedazos y que esos pedazos teóricos se vayan perdiendo con el aire, entonces no se refleje tanto, o directamente mandarla a otro lado totalmente distinto a conciencia. Por ejemplo, fuera de una habitación se podría hacer un método de aislamiento y acondicionamiento. Luego tenemos la difracción, que se suele dar sobre todo en ondas de baja frecuencia, que lo que hacen en algunos, si esa onda tiene algún obstáculo, lo que hace la difracción es, por ejemplo, rodearla y ni se refleja, ni se absorbe, ni se refracta en este caso. Luego tenemos tres características del sonido, que son el tono, la intensidad y el timbre. El tono va muy relacionado con la frecuencia, que puede ser agudo, medio o grave. Y la característica del tono es esto, que nos hace, por ejemplo, sobre el espectro audible de las personas humanas, de 20 kHz a 20.000, de 20 Hz a 20.000 de 20 Hz a 20 kHz, lo que nos hace es poder dividir ese espectro entre grandes grupos, los graves, que es como de 20 a 250 Hz, los medios, que son de 250 a unos 4.000 Hz, y los agudos, que son de 4.000 Hz a 20.000. Luego tenemos la intensidad, que lo que nos hace es ver si esa onda o ese sonido puede ser puede ser más fuerte o más débil. Luego tenemos el timbre, que el timbre es algo más complejo. Lo que nos hace es, por ejemplo, si tenemos una misma onda con un mismo tono y una misma intensidad, lo que hace el timbre es crear una serie de armónicos desde una señal dada, crear unos tipos de armónicos, que lo que nos hace es poder diferenciar si es una onda sonora de otra. No puede ser el mismo timbre el de una voz humana que el de otra. Entonces, lo que nos hace es diferenciarla y poder ubicarla en el tiempo. Luego llegamos a cómo pueden ser los tipos de señales de audio. Tenemos la analógica y la digital. Su propio nombre, analógica, tenemos la onda física, puede ser un vinilo o cualquier otro método de grabación analógico, y digital, un CD o cualquier otro formato USB
que por supuesto va por código binario de unos y ceros. La conversión de analógico a digital tenemos 4 grandes pasos en esta conversión. Tenemos lo que es el filtrado, que previamente antes de la cuantificación se necesita un periodo de filtración de la señal para ver las frecuencias que no son válidas en el muestreo audible de los seres humanos. Después llegamos a lo que es el muestreo, que dependiendo del tipo de onda se puede dar un tipo de muestreo o otro. Pero vamos, lo que consiste es coger pequeñas muestras de la señal analógica y ir haciendo el código binario de unos y ceros y para poder recrear esa onda digitalmente. Mínimo se necesita el doble de lo que para muestrear se necesita el doble de las frecuencias utilizadas en la señal analógica. Por ejemplo, si va de 20, si la mayor frecuencia es 20.000 hercios, lo que se debe coger son 40.000 hercios de muestreo. De ahí, por ejemplo, los formatos de 40.100 hercios o 48.000, todos estos, es por eso, porque se necesita coger mínimo el doble para poder muestrear debidamente una señal. Llegamos a la cuantificación. La cuantificación es un concepto un poco más complicado, ya que se puede decir que es la recreación de las muestras no cogidas por el muestreo. Esto quiere decir si por el código que haya cogido el muestreo de unos y ceros va recomponiendo la onda según va viendo, no porque hay una muestra física, sino porque se va cogiendo y se va uniendo la onda para recrearla. Entonces se cuantifica igual en unos y ceros. Si por ejemplo tuviéramos este punto y este otro punto de muestreo, lo que sería la siguiente punto de cuantificación en el muestreo sería un punto medio justo entre los dos para poder unir bien la muestra. Y llegamos a la codificación, que es simplemente añadir añadir los ciertos tipos de valores de unos y ceros a la señal recogida. Luego, dentro de los formatos tenemos los precedidos de los PCMs, como son el MP3 y el AAC. Ambos dos derivan del WAV. El MP3 tiene una mayor calidad. Son creados por Windows y tiene esos codes y patrones que lo que hacen es poder reproducir todos esos tipos de diferentes audios en los ordenadores, por ejemplo, o en cualquier dispositivo tecnológico. Llegamos por ejemplo, los tipos de códecs o compresión, que lo que hacen es crear otros formatos diferentes, como por ejemplo el WMA o el propio WAV, que es el excelente, es el derivado por excelencia. Y algunos tipos de compresión, como el MPG1 o el MPG2, lo que tienen es al igual que el MP3 o estos tipos de formatos, van con otros tipos de codec, como el ISO o todos estos formatos, y cada uno tiene una aplicación diferente que se expresa en el trabajo. Tenemos el protocolo MIDI, que es algo un poco más complejo, ya que lleva muchos años y ha variado muchísimo en sus inicios, que eran protocolos de teclado en el cual podías con combinaciones binarias conseguir cualquier tipo de sonido o crear cualquier tipo de sonido. Luego, actualmente ya lo que se hace en lo que es el software son tipos de reproductores, como podemos tener el VLC o el Windows Media Player, o todos esos tipos de formato, que lo que hacen es ya introducir unos tipos de
de códec para poder reproducir audio, vídeo en este caso también, o cualquier otro tipo de documento audiovisual que se pueda reproducir mediante el software. También tenemos editores de audio como puede ser Pro Tools o Audacity o cualquiera de estos que lo que hacen es poder, una vez que tenemos una onda o sonora o lo que sea, pues poder manejarla y darle cualquier tipo de sentido al nuestro, sea utilizados en cine o en composición musical o en grabación musical. Se pueden perfectamente usar. Y luego lo que tenemos son conversores y extractores de audios o también de vídeo, pero en este caso que nos incumbe de audio, como tienen por ejemplo algunos, como el Audacity también es un tipo de extractor de audio o de cambio de formatos o cualquier otro tipo. Y bueno, pues hasta aquí la presentación del temas 2 de audio sobre la asignatura de medios audiovisuales.